Hola, muy buenas. Somos un grupo de estudiantes del IE Coya, del grado de electromecánica de Molina de Segura, y hoy vamos a enseñar a cómo desmontar y cómo montar una caja de cambios del grupo PSA, como la tenemos aquí. Entre mis compañeros y yo vamos a empezar desmontándola en timelapse y luego una vez que la tengamos abierta vamos a explicar las piezas y su funcionamiento y luego procederemos a montarla paso a paso. Vamos allá. Bueno, para desmontar la caja de cambio empezamos quitándole la tapa de la quinta con su debido tornillo y con el tornillo de drenaje. Bueno, pues ahora una vez tenemos quitada la tapa de la quinta, tenemos que proceder a quitar la horquilla que engrana la quinta, tenemos que quitar también las dos tuercas que necesitamos una llave especial de 12 caras, tenemos que quitar también, mira aquí, tenemos que quitar también un circlip que tenemos aquí, si no, no vamos a poder conseguir quitar el envolvente de la caja después. Y para quitar la horquilla tenemos que quitar un pasador que tenemos aquí, ese pasador, tenemos que quitarlo con cuidado de que la bola no se nos caiga. A continuación quitaremos los tornillos del envolvente de la caja para acceder dentro de la caja y mirar los dos árboles de transmisión, el primario y el secundario. Cuando tenemos ya los tornillos quitados, procedemos a levantar el envolvente. A continuación vamos a coger y vamos a quitar el primario y el secundario, que van acompañados de estas dos varillas. Por favor, acércate. Estas dos varillas son las que nos mueven la carra para poder engranar unos piñones y otros. Si nos damos cuenta, aquí tenemos esta varilla que la podemos quitar con mucha facilidad y aquí dos garras. Hay que darse cuenta y echar fotos a la hora de desmontarla, o tenéis ya mucha experiencia, lógicamente, en que estas tres placas van alineadas en punto muerto. A la hora de desmontarlas tenemos que dejarlas también alineadas. A continuación vamos a proceder a quitarlo. Para extraer la marcha atrás, que es este piñón, que va aquí colocado, tenemos que traerlo simplemente hacia arriba. Y eso depende de la caja, depende de cada caja de cambios, pero se suele extraer antes de extraer los dos piñones. Bueno, pues aquí tenemos las dos horquillas, la que engrana tercera y cuarta y la que engrana primera y segunda. Y aquí tendríamos los dos árboles de transmisión. Teníamos el primario, que es la entrada de la fuerza, y el secundario, que es por donde sale la fuerza hacia la rueda. Vale, aquí podemos ver que tenemos aquí la primera, aquí tenemos la marcha atrás, aquí tenemos la segunda, la tercera y la cuarta. Y la quinta, que va en la zona exterior, por eso no está el piñón puesto. Entonces, para engranar, por ejemplo, primera, lo que haríamos sería, a través del sistema de varillaje, con las dos horquillas puestas, lo que haríamos sería mover esto hacia arriba, y entonces este piñón lo haríamos solidario, no giraría suelto, ya que cuando está en punto muerto, este piñón puede girar libremente. Eso en todas las marchas. Si queremos meter segunda, lo haríamos hacia abajo y el piñón que se pondría en conjunto sería el de la segunda. La diferencia que hay entre la marcha atrás y todas las otras marchas es que cuando engranamos marcha atrás utilizamos otro piñón, otro tercer piñón. Entonces, aquí si entra la fuerza hacia derecha, aquí normalmente suele salir hacia izquierda. Pero si aquí entra la fuerza hacia derecha y tenemos un piñón intermedio, aquí si entra izquierda, gira a derecha y aquí vuelve a girar a izquierda otra vez. Lo que significa que las ruedas irían al mismo sentido al que entra la fuerza. Importante, antes de montar la caja de cambio, lo que vamos a hacer es la garra de marcha atrás, ponerla en su sitio. Bueno, ahora vamos a proceder a meter el primario y secundario dentro de la caja de cambio.
introducir la varilla hay que fijarnos bien que estén los dos orificios de la garra alineados con el de abajo y ya está, introducir la varilla. Bueno, una vez que tengamos la varilla introducida, hay que ir girándolo hasta que escuchemos un clic, que eso significará que las bolas están encalladas con la varilla. Bueno, para montar la varilla de la quinta, la introducimos con la ranura, mirando para la garra. Y para excepcionarnos de que está bien montada, hay que ver cómo están las tres patillas planas y que están iguales. Para montar el piñón de la marcha atrás hay que engranar el T-saliente con ese saliente que hay ahí y que se quede el piñón metido entre las garras. Y ahora vamos a proceder a montar el envolvente de la caja. En este caso no vamos a poner pastas de juntas porque es una caja didáctica. Y ahora vamos a proceder a darle su par correspondiente. Y estamos apretando los tornillos a 10 newton. En primer lugar, para poder poner la quinta marcha y acabar de cerrar la caja de cambio, primero tenemos que poner el thread clip para dejar cerrado el eje secundario. Procedemos a ponerlo. Hay que llevar cuidado con este thread clip porque si se sale tenemos un problema. Vale, dejamos superpuesto. Y ahora venimos. Una forma de comprobar si el thread clip está bien puesto es moverlo un poco. Si no se sale de su carril es que está puesto de forma correcta. Después de poner el thread clip, vamos a poner su tuerca correspondiente en el secundario. Ahora después apretaremos esta tuerca a su par correspondiente. Una vez tenemos ya cerrado, entre comillas, el secundario, vamos a proceder a lo demás. Tenemos esta horquilla que lo que hace es bloquear esta varilla y que no se mueva de su sitio. Vamos a ponerla. La horquilla lleva un tornillo del 11, el cual lo tenemos que apretar. Después de dejarlo todo cuajado, apretaremos todos los tornillos a su debido par. Por último, para acabar de colocar la quinta, tenemos que montar el casquillo que va entre el eje secundario y la quinta marcha y su horquilla, que es la que hace que se seleccione la quinta o no. Para ello se tiene que montar las dos cosas juntas y tenemos que encarar las dos varillas y la quinta en el eje. Una vez que lo metemos todo correctamente, tenemos que pasarle el pasador a la horquilla para poder fijarla. Cogemos el pasador, lo mantenemos y le damos unos toques con el martillo. Por último, vamos a meter esta bolita y su muelle correspondiente aquí en la garra. Esto lo que nos hace es que cuando movemos las varillas se quede en una posición y no esté la palanca de cambio tambaleándose.
Primero metemos la bolita, el muelle, y para dejarlo nos hace falta su pasador. Tenemos que apretar el muelle con algún destornillador y entonces metemos su pasador. Hacemos un martillo pequeño, hacemos fuerza. Y metemos el pasador. Por último, apretamos sus tuercas de su par correspondiente. Para finalizar con el montaje de la caja, lo que nos queda sería ponerle la tapa, que tapa la quinta, y terminamos de cerrar la caja. Deberíamos de echarle silicona, pero como es una caja didáctica y solo sirve para el desmontaje, montaje y aprendizaje sobre las cajas de cambio, no la vamos a sellar. Ponemos todos los tornillos y lo apretamos a su par correspondiente. Vale, cuando tenemos todos los tornillos puestos, nada más que tenemos que apretarlos a 10 newtons aproximadamente, según fabricante. Bueno, esperemos que os haya gustado a todos el desmontaje y montaje de la caja de cambio del grupo PSA y espero que hayáis aprendido tanto como nosotros, porque la verdad es que esto nos ha servido para repasar otra vez todos los conceptos de la caja de cambio y para aprender todavía más el funcionamiento sobre todo del primario y el secundario. Bueno, pues hasta un próximo vídeo.